En el webinar de hoy conoceremos mejor y le perderemos el miedo a la calculadora gráfica Casio CG50, una herramienta pedagógica que nos permite agilizar los cálculos y así tener mucho más tiempo para interpretar y analizar los resultados, llegando a conclusiones razonables y rigurosas. Para ello tenemos a nuestra ponente invitada de hoy, Isabel Goñi, una profesora de matemáticas en bachillerato internacional y bachillerato nacional que conoce los entresijos de esta maravillosa herramienta. Isabel, estamos ávidos de conocer más, somos todos tuyos. Profes de mates cuando de repente nos dan esta calculadora y uno no sabe ni cómo encenderla, ¿no? Entonces, lo que yo he planteado, porque es verdad que va a ser una webinar un poco más teórica, ¿no? Para los que estuvisteis la semana pasada, esta va a ser mucho más con el emulador y una pizarra, sin volvernos locos, porque luego al final de la webinar o mañana ya se os dará el material, con lo cual lo que quiero es que uno vaya cogiendo soltura y sobre todo quitarnos el miedo. Lo he dividido como en 3 partes. Vamos a hacer una primera parte donde vamos a hacer un recorrido por todos los modos y los menús de la calculadora. De esta manera, bueno, pues veremos para qué vale cada uno de ellos. Luego después, dentro del menú que vamos a usar muchísimo todos nosotros, que es el menú EGECMAT, que es, por así decirlo en nuestro idioma, como el de la calculadora típica de toda la vida, vamos a aprender a hacer un montón de funciones, aprender a manejar un montón de funciones básicas de la calculadora. Y luego terminaremos con la última parte, que os voy a enseñar a utilizar el modo examen. Entonces, en el modo examen, tanto para el bachillerato internacional como para los exámenes de bachillerato nacional, como estamos gente de todas las provincias españolas, incluso gente de Latinoamérica, que bienvenidos también. Dependiendo de las comunidades, sí que nos van a dejar o no utilizar esta calculadora. Entonces vamos a aprender cómo ponerla en modo examen para que nuestros alumnos no tengan ningún problema. ¿Vale? Entonces, bueno, si queréis, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Veréis que tengo una pizarra y el emulador de calculadora. Entonces, si empezamos con la primera parte, lo primero que vamos a hacer es hacer un recorrido por todos los menús de la calculadora. Empezamos con el primero, que era el que os decía, que es el menú 1, me he ido al menú 2, el menú 1, que es el menú EGECMAT. Este es, por así decirlo, como nuestra calculadora del día a día, ¿no? Este menú lo vamos a usar muchísimo, muchísimo, porque lo vamos a usar tanto para cálculos aritméticos como para cálculos con funciones, con matrices, con vectores, ¿vale? Entonces, si pulsamos F2, vamos a ver esta tecla, lo que nos va a hacer es borrar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues tenemos las operaciones que queramos, tenemos esta más el logaritmo neperiano de 8 menos 5, por ejemplo, y nosotros pulsamos F2, vamos a ver que podemos o bien borrar una línea o bien borrar toda la pantalla. Si solo queremos borrar una línea, nos vamos a ir con nuestro display y elegimos la línea que queremos borrar. Por ejemplo, esta. Pulsamos y confirmamos y ya está borrada. Si por el contrario lo que vamos a querer es borrar toda la pantalla, pulsamos F2 y borramos toda la pantalla. Después de este F2 tenemos F3. Este menú lo que sirve es para definir y guardar todas las matrices y los vectores, ¿vale? Y si le damos a F4, aquí tenemos distintas opciones. Tenemos F1 que nos va a valer para definir todas las matrices en la pantalla. Además, si le pulsamos, nos va a venir el orden que queramos de las matrices. Luego tenemos F2, que es para poder operar con logaritmos en cualquier base. F3, que lo que nos va a dar es el valor absoluto de la función o el número que queramos. En F4 lo que vamos a tener es la derivada de la función en un punto. Si nos vamos a F5, entonces va a ser la segunda derivada de la función en el punto. Y luego nos vamos a fijar en F6. Siempre que tengamos en F6
un triangulito, lo que nos está indicando la calculadora es que hay más opciones. Entonces, si lo pulsamos, ¿veis? Tenemos aquí más funciones. En este caso será f1, que es la integral definida de una función, y f2, que va a ser el sumatorio de una función. También tenemos que aprender que si nos queremos ir al principio de nuestro menú, le damos a Exit y entonces llegamos como si entrásemos en el menú inicialmente. Vamos a ver que tenemos aquí esta tecla, que es la tecla Opciones. Vamos a ver porque tiene muchísima utilidad. La pulsamos. Al pulsarla vamos a poder trabajar con listas en F1. Otra vez podemos trabajar con matrices y con vectores desde F2, con números complejos en F3, cálculo F4, estadística F5. Si veis, poco a poco veréis que como que hay cosas que se repiten mucho y eso lo que nos indica para nuestra tranquilidad es que al final acaba siendo muy intuitivo y que nos indica claramente qué es lo que podemos hacer con ella. Si le damos F6, igual que antes, tenemos triangulito, con lo cual nos indica que hay más funciones. Desde este F1 vamos a poder hacer una conversión de unidades. Aquí lo que podremos hacer en F2 son funciones hiperbólicas. Podremos trabajar con probabilidad en F3, con números en F4. Este es muy útil porque vamos a poder trabajar tanto con la parte entera como con la parte decimal y con los valores absolutos de los números. En F5 tenemos ángulos, también muy útil porque la calculadora nos va a permitir trabajar con grados, con radianes y con ángulos que estén dados en grados, minutos y segundos. Bueno, esto así como para ver un poquito cómo es el primer menú. Perdón, si hacemos un recorrido por el resto, tenemos el menú 2, que es el menú estadística. Lo vamos a usar pues, para todos los cálculos estadísticos. Podemos trabajar con una variable, con dos, realizar contrastes, intervalos de confianza, calcular distribuciones, analizar datos y además representarlos gráficamente. Todas las funciones estadísticas. Luego tenemos el modo 3, que es el eActivity. Este menú lo que hace es como un cuaderno para nosotros. Nos va a permitir añadir textos, añadir expresiones matemáticas, ¿vale? Después tenemos el menú 4, que es una hoja de cálculo y tiene las funciones tal cual de una hoja de cálculo. El menú gráfico, en este es muy útil porque lo que vamos a hacer es que representamos gráficos a través de funciones y con este menú vamos a poder estudiar todas las características de las mismas. El menú dinámico, que es el menú 6, lo vamos a utilizar para trabajar con gráficas dinámicas. El 7 lo que hace es que nos va a permitir trabajar con gráficos, pero a través de tablas de valores. En el 8, que es la recursión, vamos a poder utilizar todas las fórmulas recursivas cada vez que tengamos que trabajar, por ejemplo, pues con ecuaciones diferenciales. El menú 9, que son las cónicas, utilizamos gráficos de funciones cónicas. Luego pasamos al menú ecuación. Este menú lo vamos a utilizar muchísimo porque ya una vez que sepamos utilizar la calculadora, nosotros ya dejamos el papel y el boli y en sucio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir resolver ecuaciones polinómicas hasta de grado 6, sistemas de ecuaciones lineales y en realidad cualquier tipo de ecuación y la puede resolver analíticamente. Luego tenemos el modo programa, que es el modo B, que se utiliza para guardar todos los programas. El modo finanzas, aquí vamos a realizar todos los cálculos y todas las operaciones cuando estemos utilizando las matemáticas financieras, pues interés simple, compuesto, amortización, conversión, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Luego tenemos el modo D, que es el E con 4. Este menú lo utilizamos para controlar el registrador de datos opcional, pero la realidad es que nosotros, como profes, prácticamente no lo vamos a usar. El menú E, o el modo E, que es el enlace,
Este es muy útil porque es el que nos va a permitir transferir contenido de nuestra calculadora a otra calculadora o a un ordenador. Y además, en este, luego al final de la webinar, trabajaremos sobre él porque es donde está el modo examen. Luego tenemos el menú F, que es la memoria, que aquí lo que hace es administrar todos los datos que están almacenados en ella. Y por último, el modo G, que es sistema. Si nos metemos en él, vamos a ver que este modo tiene muchísimas utilidades, porque vamos a poder ajustar la iluminación de nuestra calculadora, el apagado automático, también vamos a poder elegir el idioma en el que queremos la calculadora y luego tenemos F5, si lo veis, que nos vale para resetear la calculadora. Si pulsamos F5 y después pulsamos F6, vais a ver que aquí pone All. Si le diésemos y confirmásemos, lo que hacemos es resetear toda nuestra calculadora. Bueno, pues una vez que hemos visto para qué es y para qué se utiliza cada menú, vamos a empezar a ver funciones básicas de la calculadora desde el primer menú, que es el menú EjecMath. Nos introducimos en él y entonces lo primero que vamos a ver es la configuración input-output. Vamos a ver cómo es esto. Si nosotros hacemos Shift menú, vamos a ver que tenemos aquí nuestra configuración input-output. Y tenemos dos opciones, Math y Line. La única diferencia entre ellas es la forma de escritura. Entonces vamos a ver qué pasa si trabajamos con una o si trabajamos con otra. Vamos a empezar primero con Math. Le damos a Exe y entonces en Math vamos a querer escribir, por ejemplo, el número pi o la raíz de 12. Si nosotros queremos escribir el número pi, nos tenemos que fijar que arriba de las teclas, a la izquierda, tenemos esta información en amarillo. Siempre que queramos esta información, primero tendremos que pulsar la tecla Shift. Y también tenemos a la derecha información en rojo. En este caso, tendremos que pulsar, para acceder a ella, la tecla alfa. Como vemos que pi está aquí, hacemos Shift 10 elevado a x y al darle a Exe nos devuelve el número pi, con lo cual todo lo que trabajemos lo vamos a trabajar con el número pi. De la misma manera, si nosotros queremos escribir la raíz de 12, haríamos Shift x cuadrado, escribimos la raíz de 12 y al darle a Exe veis que nos sale 2 raíz de 3. ¿Qué nos pasa en este modo? Que la calculadora nos extrae los factores de la raíz. Vamos a ver, por el contrario, si nosotros, volvemos a Shift menú, si nosotros en esta configuración input-output lo que hacemos es que elegimos Line y le damos a Exe. Ahora también queremos escribir el número pi, pero para escribir el número pi repetimos el proceso. Shift 10 elevado a x, pero al darle a Exe ya trabajamos con el número en forma decimal. De la misma manera, si hiciésemos la raíz de 12 y le damos a Exe, entonces ya también trabajaríamos con el número en decimal. Cada uno, bueno, pues puede elegir la manera con la que quiere trabajar o, dependiendo del contexto en el que esté, la que mejor le convenga. Vamos a poner, yo siempre trabajo con el menú Math, me gusta más porque queda más, como más bonito, ¿no? Más matemático, pero pues, se pueden usar indistintamente los dos. Otra función que es para mí importantísima es la función catálogo. ¿Por qué? Porque, claro, al principio, cuando uno usa muchas cosas o usa siempre las mismas cosas, pues sabe muy bien dónde están, pero hay veces que de repente tienes que usar algo y no te acuerdas de dónde está. Entonces, no hay que ir a buscar materiales. Eso nos lo genera la función catálogo. Si hacemos Shift 4, vemos que aquí tenemos el catálogo. Si le damos a F6,
vamos a tener todo el catálogo por categorías. O sea que podemos buscar por categorías. Si en cambio hacemos Shift 4, estoy en catálogo y le doy a F5, entonces aquí nos saldrá el historial de las cosas que nosotros hemos estado buscando. Y la tercera opción es, si solo le damos a Shift catálogo y podemos poner la inicial de lo que queremos buscar en el cursor y la calculadora nos la va a buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar el valor absoluto. Entonces, con poner alfa, y veis dónde está la A, que es aquí, ya me aparece todo lo que en el catálogo empiece por la letra A. Con lo cual ya sería buscar valor absoluto y le damos a X. Con lo cual esta función yo creo que es muy completa. Vamos a aprender más cosas. Vamos a aprender a resolver potencias con la calculadora. Por ejemplo, vamos a hacer 4 elevado a 9. Para 4 elevado a 9, nosotros haríamos 4. Esta es la tecla de elevado y ya a 9, X. También podemos hacer el factorial de un número. Yo puedo decir, quiero calcular 7 factorial. Para calcular, yo os voy a ir borrando esto para que tengamos la pantalla siempre limpia para que no nos despistemos. Si nosotros hacemos 7 y le damos a la tecla opciones, le damos a F6 y nos vamos a probabilidad, que es F3. Y entonces aquí vais a ver que ya tenemos en F1 el factorial. Le damos a X y ya tendríamos resuelto el factorial de 7. Más cosas que podemos hacer con la calculadora. Podemos hacer números combinatorios. Vamos a hacer, por ejemplo, 6 sobre 2. Nos vamos a Exit y lo borramos todo para no liarnos. Le daríamos al 6. Y luego no sabemos, porque además no nos acordamos, ninguno de dónde está la tecla de número combinatorio. Entonces, practicamos y nos vamos al catálogo. Así que hacemos Shift 4 y ya estamos en el catálogo. Ahora vamos a buscar la C de combinatorio. Luego le podemos dar a alfa logaritmo neperiano, que veis que aquí arriba tiene una C, y ya con el display bajamos a esta C más gordita que nos indica el número combinatorio. Le damos a X, marcamos el 2, le damos a X y ya tenemos que 6 sobre 2 es 15. Vamos a borrar y vamos a avanzar un poquito. Con la calculadora podemos trabajar con las fracciones. Tenemos, muchísimas formas de trabajar con fracciones. Vamos a aprender lo primero a escribir una fracción. Por ejemplo, queremos escribir 7 partido de 9. Para escribir una fracción diríamos 7. Tenemos esta teclita de aquí, le damos partido de 9, X, y ya nos devuelve 7 novenos y con eso pues ya trabajamos con 7 novenos. También podemos hacer que tenemos una fracción y queremos pasar a decimal esa fracción. Entonces, una vez que la tengamos, si le damos a esta tecla de aquí, al SD, tendríamos el número decimal correspondiente a esa fracción. Más cositas que podemos hacer con las fracciones. Podemos querer calcular el resto de una fracción o de una división de números enteros. Vamos a hacer, por ejemplo, queremos saber el resto de 26 quintos. Nosotros nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a F6 y después a F4, que son los números. Volvemos a irnos a F6 y veis, tenemos aquí la tecla F4, que es mod. Esta tecla nos va a dar
el resto de una división de números enteros. Vamos a ver cómo ponemos esta división. Marcamos el numerador, 26, después le damos a la coma, marcamos el denominador, 5, y cerramos el paréntesis. Le damos a exe y el resultado es 1, es decir, que el resto de esta división es 1. Pero también podemos calcular el resto de una división donde el cociente sea una potencia. Por ejemplo, vamos a querer calcular 7 al cubo partido de 5. Nos vamos atrás, siempre nos vamos con exit nos vamos al principio. Yo siempre borro para que no nos despistemos y veamos cada operación claramente. Si repetimos, decimos, le damos a la tecla opciones, nos vamos a F6 y nos vamos otra vez a números. Volvemos a darle a F6 y ahora en vez de mod, como nuestro numerador es una potencia, le vamos a dar a mod exponente. Y aquí, ¿cómo lo haríamos? Diríamos 7, coma, al cubo, coma, el denominador, cerramos el paréntesis y le damos a exe. Y tenemos que el resto de esta división es 3. Volvemos a salir. Vamos a ver más cosas que podemos hacer con las fracciones. Nosotros podemos calcular la fracción irreducible, podemos escribir la fracción irreducible con la calculadora. Y además tenemos dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo o bien manualmente o bien automáticamente. Vamos a aprenderlo de las dos maneras. Vamos a querer tener la fracción irreducible de 65 partido de 125. Si lo hacemos manualmente, tendremos que configurar la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a configurarla lo primero. Decimos Shift menú y ahora con el display vamos bajando hasta que lleguemos a simplificar. Y elegimos que lo vamos a simplificar de forma manual. Y le damos a exe. Ahora escribimos 65 entre 125 en la calculadora. Y la queremos simplificar. Así que, ¿cómo lo hacemos? Le damos a opciones, le damos a F4, que es cálculo, vamos a darle a F6, le tenemos que repetir en F6 y llegamos aquí a F3, que nos indica simplificar. Y podemos hacer dos cosas, decir el número por el que queremos simplificar, por ejemplo, yo digo la quiero simplificar entre 5, luego pulso 5 y le doy a exe y entonces, ¿qué me sale? El número con el que yo he simplificado y la fracción irreducible. O también, si nosotros tenemos 65 entre 125, si le doy a F3 y digo, no sé por qué número la quiero simplificar, simplemente con darle a exe ya me sale automáticamente por qué número se simplifica y cuál es la fracción irreducible. Esto también lo podemos hacer de la forma automática. ¿Cómo lo hacemos de manera automática? Borramos todo y configuramos la calculadora. Decimos Shift menú y volvemos a bajar con el display hasta simplificar. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora lo queremos poner automático. Pues le damos a F1 y a exe. Si yo ahora escribiese mi fracción, 65 entre 125, y le doy a exe, el resultado con el que vamos a trabajar es directamente con la fracción simplificada. Entonces, hemos visto que tenemos un montón de utilidades con las fracciones. Vamos a dejar las fracciones y vamos a ver más funciones
que tiene la calculadora. Vamos a borrar. Vamos a querer guardar un número en una variable, ¿vale? Por ejemplo, queremos que la variable x tome el valor 5. Lo que diríamos es 5 y le vamos a dar a la flecha esta de aquí y luego a xzt. Esta es la tecla que nos va a generar nuestra variable. Y entonces si le damos a exe, aparece 5. ¿Qué significa esto? Que la x ya tiene el valor 5. ¿Para qué nos vale esto? Pues, por ejemplo, nos puede valer para calcular el valor numérico de un polinomio. Si nosotros queremos calcular el valor numérico del polinomio x a la 4 en x igual a 3, por ejemplo, lo que hacemos es, primero tenemos que marcar que la x queremos que sea 3, luego 3, flechita y xzt, le damos a exe y ahora escribimos nuestro polinomio. ¿Cómo lo escribimos? Nos vamos otra vez a xzt, ya tenemos x y lo elevamos a 4. Y al darle a exe, automáticamente sale el valor numérico del polinomio, que en este caso es 81. Vale, si borramos, vamos a ver más cosas que tenemos. Vamos a ver cómo resolvemos logaritmos. Podemos resolver logaritmos, como en todas las calculadoras gráficas y no gráficas, el logaritmo en base 10, por ejemplo, de 35, le damos a la tecla log de 35 y lo tenemos. También, como en todas las calculadoras gráficas y no gráficas, el logaritmo neperiano, le damos a ln de 35 y lo obtenemos. Y nosotros también podemos calcular el logaritmo en cualquier base. Vamos a calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vale. Nos vamos a F4, a matemáticas, y aquí veis en F2 que tenemos log AB. Si pulsamos, ya nos aparece, con lo cual el cursor está en la base, marcamos un 5 y con el display nos vamos y ponemos 25. Y al darle a exe, pues ya nos sale que el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Más cositas que podemos. Nos vamos atrás y borramos. Esto es muy útil, sobre todo al principio, porque luego, si no, la calculadora se nos llena de un montón de cosas que ya no sabemos qué es cada cosa. Vamos a aprender a calcular el valor absoluto de un número o de una función. Lo vamos a hacer de un número, con un ejemplo. Por ejemplo, el valor absoluto del menos 5. Nos volvemos a ir a Mat, a F4, y ahora en vez de F2, que están los logaritmos, nos vamos a F3, que es el valor absoluto. Aquí metemos nuestro numerito, menos 5, exe, y nos sale que el valor absoluto de menos 5 es 5. Con lo cual estaréis viendo que tiene muchísimas posibilidades y muchísimas funciones. Vamos a aprender ahora, ya dejando los logaritmos y los valores absolutos y demás, a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el máximo común divisor de 34 y 42 y el mínimo común múltiplo también de 34 y 42. Nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a F6 y volvemos aquí a F4, a números, y damos otra vez a F6. Y entonces nos vamos a encontrar con GCD. Si pulsamos, esto lo que nos va a dar es el máximo común divisor. Entonces escribimos nuestros números, 34, 42, cerramos el paréntesis, exe, y nos queda que el máximo común divisor de estos dos números es 2. Si por el contrario
aunque lo tenemos aquí, voy a repetir el proceso para que quede claro. Borramos. Si por el contrario lo que quiero calcular es el mínimo común múltiplo de estos números, nos vamos a opciones, vamos a F6, después a F4, volvemos a F6 y tenemos LCM. Y entonces ya tenemos que LCM es el mínimo común múltiplo, con lo cual volvemos a marcar nuestros números, 34,42, cerramos el paréntesis y nos sale que el mínimo común múltiplo de estos dos números es 714. Vamos a borrar y vamos a aprender más cosas. Voy a borrar también la pizarra para tenerla limpia y que quede todo muy claro. La calculadora también nos va a permitir hacer una verificación de resultados. Por ejemplo, yo quiero saber si el logaritmo de 100 más 1 es igual a 3. Vale. La calculadora, una vez que lo metamos, ahora lo hacemos, nos va a dar dos posibles resultados. Si es verdad, aparecerá un 1 y si es falso, aparecerá un 0. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como es logaritmo en base 10, le damos a la tecla del logaritmo en base 10 de 100 más 1. Y ahora para calcular, para poner este igual, si veis, lo tenemos aquí, encima del punto. Con lo cual, si punto, y nos da el igual, y marcamos el 3. Y si le damos a exe, y entonces, ¿qué pasa? Que nos ha salido un 1, que significa que este resultado es cierto. Si nos hubiese salido un 0, es falso. Lo único es que en esta verificación de resultados, esto no es válido o no se cumple para las expresiones algebraicas. Por último, vamos a ver tres funciones que son muy importantes, que son para trabajar con ángulos. Me voy a ir, vamos a irnos de aquí, vamos a borrar todo. Antes he dicho que con la calculadora podemos trabajar en grados, en radianes y en ángulos que estén dados en grados, minutos y segundos. Entonces podemos cambiar de grados a radianes y viceversa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si hacemos Shift menú, nosotros con el display vamos bajando. Si le damos a F1, vamos a tener grados y si le damos a F2, tenemos radianes. Con lo cual, cuando indistintamente podemos ir cambiando de grados a radianes y de radianes a grados. Hemos puesto que está en grados. También podemos hacer una conversión de grados a radianes o de radianes a grados. Por ejemplo, vamos a convertir 3,26 radianes en grados. Yo marco 3,26, aquí no usáis la coma esta, usáis el punto, 3,26. Nos vamos a opciones, nos vamos a F6 y nos vamos a F5, que son ángulos. Aquí indicamos en F2 que son radianes y si le damos a exe me sale cuántos grados son 3,26 radianes. Vale, y la última función que vamos a ver hoy, también que trata de ángulos, es pasar un ángulo que está en grados a grados, minutos y segundos. Por ejemplo, vamos a querer calcular cuántos grados, minutos y segundos son 1,356 grados. Borramos para no liarnos, borramos todo. Si nosotros hacemos 1,356 y nos volvemos a ir a opciones, vamos a F6 y ya estamos en ángulos.
Nos volvemos a ir a F6 y aquí tenéis la tecla DMS. La pulsamos y al darle a Exe nos indica cuánto mide este ángulo en grados, minutos y segundos. Bueno, pues hasta aquí yo creo que son unas funciones básicas de la calculadora que todos podemos usar en nuestro día a día y a lo mejor unos más que otras, pero creo que es importante saber manejar estas funciones básicas. Bueno, la tercera parte y la última parte de la webinar va a ser que aprendamos a manejar el modo examen. El modo examen, que es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir que nuestros alumnos se presenten y que realicen exámenes oficiales con su calculadora. El modo examen ya no lo voy a hacer con el emulador, ¿vale? Porque no puedo, entonces lo voy a hacer en la pizarra. Nuestra calculadora tiene dos modos examen. Uno que nos va a valer para el bachillerato internacional y otro para nuestro bachillerato nacional. Una vez que tenemos que nuestros alumnos han puesto el modo examen, no pueden acceder ni a los programas ni a la información que tengamos guardada en la memoria, ni a todo el material que esté en eActivity. ¿Qué pasa? Eso en los dos modos. Además, si ponemos el modo examen del bachillerato internacional, se deshabilita el menú 3D y también se deshabilitan todas las operaciones con vectores. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo poner el modo examen tanto en uno como en otro. En cualquiera de los dos es fundamental que la calculadora esté apagada. Para el bachillerato internacional vamos a tener que pulsar simultáneamente la tecla 7 más la tecla coseno más la tecla AC de inicio de calculadora. Entonces ahí nos va a preguntar, ¿quiere entrar en modo examen? Le vamos a dar a F1, que es que sí. Nos dice que confirmemos que queremos entrar. Le damos a F2 y entonces hemos entrado en modo examen. Se queda apagado unos segunditos y cuando se enciende, todo nuestro borde de la calculadora es verde. Entonces así, si alguien viene a ver la calculadora, sabe que está en modo examen. Y además, arriba en la pantalla nos va a aparecer una R que está parpadeando. Esa R, cuanto más tiempo estemos en modo examen, a partir de los 15 minutos, el parpadeo es más lento. Si lo que quiero es entrar en el modo examen, pero para nuestro bachillerato nacional, porque depende de la comunidad si se puede usar la calculadora o no, vamos a darle simultáneamente al 1, a la coma, a esta coma, y a hacer. Entonces nos va a preguntar, ¿quiere entrar en modo examen UCA? Y entonces nosotros decimos, igual que aquí, sí. Y luego confirmamos que queremos entrar dándole a F2. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se enciende la calculadora, el borde de nuestra calculadora va a ser rojo. Va a ser rojo y tenemos la tecla, la letra R aquí arriba parpadeando exactamente igual que en el otro modo. Cuanto más tiempo llevemos el modo examen, el parpadeo es más lento. Si además alguien quiere ver cuánto tiempo llevamos en modo examen, se puede pulsar la tecla alfa y además esta tecla, esta de aquí. Pulsamos alfa y esta tecla y quien quiera ve, pues llevamos 3 horas y 22 minutos. La calculadora nos lo indica.
Bueno, pues así entramos. Vamos a ver cómo salimos del modo examen. Del modo examen tenemos 3 opciones para salir. Una primera opción, que es esperar 12 horas. A las 12 horas la calculadora se vuelve a poner normal, vuelven a funcionar todas sus funciones y ya está. Lo que pasa es que, claro, hay veces que es mucho tiempo esperar 12 horas para volver a tener la calculadora completamente activa. Entonces, a mí no me parece una opción muy... porque siempre vamos con prisa. Luego tenemos una segunda opción, que es conectar la calculadora a un ordenador. Con los cables que vienen en la calculadora, lo conectamos a nuestro ordenador y ya vamos siguiendo lo que el ordenador, los pasos que el ordenador nos vaya diciendo. Y luego la tercera manera es conectar la calculadora a una calculadora que no esté en modo examen. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Nosotros conectamos nuestra calculadora en modo examen a una que esté sin modo examen. Entonces, en la que tiene modo examen, nos vamos a ir al menú enlace. Si os acordáis al principio, os he dicho que en este menú es donde está el modo examen. Si lo vemos, a ver dónde lo tengo aquí. Este menú, el modo E, ¿vale? Luego después tendremos que darle a F4, que pone cable. Después le vamos a dar a F2, que pone 3 pin. Y después le damos otra vez a F2, que nos indica recibir. Eso en nuestra calculadora en modo examen. En la calculadora que no está en modo examen, nos vamos a la otra, nos vamos también al menú enlace, le vamos a dar a F3, que nos indica examen, y le vamos a dar a F1, que pone desbloquear modo examen. Le volvemos a dar a F1 y salimos. Hecho todo esto, si cogemos nuestra calculadora en la que está el modo examen, nos va a aparecer un aviso de ¿desea usted salir del modo examen? Le decimos que sí y entonces automáticamente volvemos a tener todas las funciones de la calculadora. Bueno, pues con esto termino así lo que tenía preparado para vosotros para el día de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y que os valga y que os haya valido mucho. Y sobre todo que os quitéis el miedo, porque si uno sabe manejar, coge carrerilla con un menú, todos los menús funcionan igual. Simplemente tenemos que ver qué es lo que necesitamos. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido y por haberme aguantado hasta ahora. Muchas gracias. Qué bien, Isabel. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que bueno, nos has iluminado con ese vasto conocimiento que tienes del manejo de la calculadora y yo que tengo bastante poca idea, por no decir nula, pues le he perdido un poquito el miedo, te voy a decir la verdad. Así que, de nuevo, gracias a todo el equipo de Casio. A los que estáis asistiendo, quedaos hasta el final porque ahora haremos un pequeño juego hay un premio, ¿vale? Hay un premio al final de la sesión. Comentaros que era, digamos, necesaria esta actividad de cara a tocar un poquito la calculadora, a perderle ese miedo, a familiarizarlos con el manejo, porque en próximas sesiones vendrán actividades que son prácticas, que son aplicaciones en el aula, como puedan ser pues, la morfología de las hojas. Bueno, cada mes tenemos una. Mira, tenemos las fases de la luna el 2 de febrero, muy recomendable, con Ricard Peiró. Tenemos la mancha de café con Lluís Bonet el 2 de febrero, la morfología de las hojas, ¿vale? Entonces, os recomiendo que os miréis, digamos, todo lo que tengáis en la página web de Educasio, de los webinars. El próximo será conociendo con un poquito más de profundidad la calculadora científica, trucos en entresijos, con Lorenzo Sevilla, súper recomendable, apuntaos si no lo habéis hecho ya.
Y dicho esto, también comentaros que si os ha gustado el webinar de Isabel, os recomiendo también que entréis en unos cursos que ha organizado la FSPM, los convoca la Federación Española de Profesores y Profesoras de Matemáticas en España. Son unos cursos de 80 horas, están homologados por el Ministerio de Educación y tienen la inscripción abierta hasta el 5 de febrero. Mi compañero Lorenzo creo que pondrá el link en el chat por si os interesa. Creo que puede ser mira, ahí lo tenemos, ¿vale? Puede ser muy, muy interesante. Aplicaciones didácticas con calculadora gráfica para el aula. Dicho esto, ha llegado el momento de finalizar la sesión. Muchísimas gracias a todos y todas y quedaos para el juego. Yo creo que hasta aquí la sesión de hoy. De nuevo, gracias, os esperamos. Es un placer encontrarnos por aquí los martes. Esperamos que sea de vuestro agrado. Nos encanta leeros, ver el chat. Estaremos en contacto vía mail. Recordad que nosotros mismos somos los que estamos detrás de ese info-calculadoras@casio.es. Y para todo lo demás, pues nos vemos por aquí.